Este 1 de julio arranca el piloto de reforma, ¿no? Que reconoce los derechos laborales de trabajadores de plataformas digitales. Lo comentaba la presidenta Sheinbaum, lo escuchábamos, fue ayer o antier, cuando hizo un comentario incluso en la mañanera, sobre este reconocimiento a los derechos laborales de los trabajadores en plataformas digitales, que lo vienen trabajando por mucho tiempo. De esta manera, pues plataformas como Uber, Didi, Rappi y otras tantas, pues tienen que dar seguro social a sus trabajadores, reconocer los derechos y demás. Es un trabajo que va avanzando. Qué bueno que hay que platicar sobre esto y que además que nos ayuden a entender bien el tema. Qué bueno que nos toma la llamada el maestro Roberto Iván Colín. Es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por tomar esta comunicación. A ver, ¿en qué consiste? Es decir, hemos escuchado el tema. ¿Qué es lo que auténticamente se le estaría reconociendo como derechos laborales a quienes trabajan en estas plataformas digitales? Sí, gracias. Pues mira, como bien comentas, esto viene de una reforma laboral a los trabajadores de plataformas digitales y que se dio el 24 de diciembre de 2024, mediante el cual, bueno, primeramente se define quiénes son los trabajadores de plataformas digitales. Se define también qué se entiende por una plataforma digital en la Ley Federal del Trabajo. Y se le otorgan precisamente a los trabajadores de plataformas digitales ciertos derechos cuando se configuran las premisas para determinar que hay una relación de trabajo entre la plataforma digital y el trabajador. De ahí que las prestaciones que tiene el trabajador, bueno, pues incluyen, entre otras, descanso semanal, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pago de PTU y, como bien comentas, el seguro social. En este caso, en dicha reforma que, como comentaba, se publicó en el mes de diciembre, pues establece un plazo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social defina las reglas de inscripción y las aportaciones de seguridad social que deberán atender las plataformas para asegurar a sus trabajadores. Y en este sentido es precisamente que hoy día 24 de junio de 2025 se dan a conocer en el Diario Oficial de la Federación precisamente esas reglas de carácter general de prueba piloto. Es decir, va a haber un periodo de transición, un periodo de fijación de reglas para que los trabajadores o para que se emitan más bien las reglas finales de incorporación y de recaudación, en el sentido de que los trabajadores, bueno, pues queden asegurados. En estas reglas de carácter general que, como comentaba, se dan a conocer el día de hoy, entre otros aspectos importantes se encuentra digamos que los lineamientos para la afiliación inicial de los trabajadores. Es decir, desde el primer mes de trabajo, los trabajadores deberán estar inscritos al Seguro Social con un salario mínimo como base. Y este salario mínimo como base es el que va a garantizar la cobertura para el trabajador desde el inicio. Después, las plataformas deberán determinar o reportar mensualmente de aquellas personas que cumplen con el ingreso mínimo requerido para ser asegurados. Es decir, aquí hay un requisito para que el trabajador pueda estar asegurado al seguro social, es decir, que tenga como menos o que haya obtenido como menos un salario mínimo mensual para hacer obligatorio el aseguramiento. Entonces, al mes siguiente las plataformas van a reportar qué trabajadores sí y qué trabajadores no alcanzaron este ingreso mínimo requerido para el aseguramiento. Ahora bien, la cobertura que van a tener pues seguirán siendo coberturas de riesgos de trabajo, y estos riesgos de trabajo, incluso si no se alcanza el ingreso mínimo, lo tendrán los trabajadores por accidente o enfermedades de trabajo
durante el desempeño de sus labores en la plataforma. Ahora, también las plataformas tienen la obligación de calcular, retener y enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente los pagos de cuotas sociales al Seguro Social y también de reportar los movimientos afiliatorios de los trabajadores los primeros 5 días del mes siguiente. Esto, bueno, como te comentaba, esta prueba piloto va a tener una duración de 180 días naturales que inician vigencia el 1 de julio, perdón, de 2025. Inicialmente, la vigencia de estos 180 días naturales iba a ser el 22 de junio, pero se prorrogó para el 1 de julio. Y como comentaba, bueno, esta prueba piloto va a servir de base para construir la legislación final que va a quedar como definitiva pues para normar todas estas prestaciones que van a tener ya los trabajadores de plataformas digitales. Interesante. Vaya, es fundamental observar cómo se desarrolla esta prueba piloto, ¿no? Porque, lógicamente, mientras escuchábamos lo que nos comentaba, hay varios temas, ¿no? El tiempo no alcanzaría, pero, por ejemplo, el asunto de cómo le van a hacer las plataformas digitales, porque a cuántos trabajadores pueden reportar dichas plataformas como que tienen acceso a ese aseguramiento, ¿no? O sea, no sé, voy a tirar un número al aire, si tienen 30 repartidores, tal empresa, pues dicen, no, esos 30 solamente 5 alcanzan por decir. Debe haber seguramente candados en la misma ley que impiden o que le impiden a la plataforma, pues, no reportar lo que tiene por ley que reportar. Y también, por supuesto, pues sí, no deja de ser algo muy interesante para los propios trabajadores. Esto quiere decir que, la pregunta es a lo mejor muy lógica, pero esto quiere decir que actualmente ninguno de los trabajadores que están en estas plataformas como repartidores tienen algún derecho de este tipo. O sea, la pregunta es lógica, pero es así, ¿verdad? O sea, andan en las motos trabajando sin derecho laboral alguno. Exactamente, hoy en día el esquema con el que funcionan es si hay una relación, una vinculación con la plataforma, a través de la cual esta gente que entrega o estos repartidores que entregan los productos o los servicios obtienen precisamente esos servicios y lo prestan y al final obtienen un ingreso. Un ingreso del cual se les descuenta el impuesto sobre la renta, se les descuenta el IVA, se les descuenta la comisión que les cobra la plataforma y como bien comentas, pues al final solamente obtienen un ingreso, pero no obtienen ninguna prestación de seguridad social y tampoco ninguna prestación laboral. Y como también mencionas, digo, hay muchos temas ahí que se quedan y que se han venido considerando ahora en estas reglas. Por ejemplo, las plataformas van a tener que obtener un registro patronal ante el IMSS para poder asegurar a los trabajadores. Van a tener que reportar los movimientos afiliatorios de los trabajadores mes con mes. Van a tener también que hacer el cálculo de las cuotas patronales y hacer el entero. Y esto, bueno, pues lleva una carga administrativa singular porque las plataformas hoy en día no tienen todos esos controles. Hoy en día van a tener que ajustar sus sistemas para poder hacer el cómputo correcto del tiempo que trabaje el trabajador, de los ingresos que genera el trabajador para poder reportarlos y de esta manera calcular correctamente todas las cuotas patronales que tiene que enterar tanto del lado del patrón como del trabajador pues vendrán también nuevas reglas, porque como este es un esquema laboral que fue naciendo en el tiempo con el uso de la tecnología, pues no está regulado como tal en las disposiciones laborales y por eso hoy se tiene una prueba piloto, un tiempo de prueba piloto para al final ver cómo funciona, hacer los ajustes necesarios y entonces sí, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrán que emitir ya las reglas finales haciendo los ajustes necesarios a todos aquellos casos
hoy no se consideran en las reglas y que seguramente van a ir saliendo ahí varios temas durante la marcha y este plazo de 180 días. Son 180 días de prueba piloto. A ver si nos toma una llamada, ¿no, maestro? Después de esos 180 días para ver cómo funcionó Claro que esa sí. prueba piloto y qué dice, porque también las plataformas tendrán que contratar gente. Tienen que contratar, tienen que invertir pues en este tema que no hacían antes y que ahora tendrán que hacer. A ver si no pega eso también en los costos de otros. En fin, es un tema que da para largo. Maestro, gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Oliva Noticias.